Sí, esta noche, gracias, estamos acompañados del Espíritu Santo de Dios, que es sempiterno y permanente. También está con nosotros el pastor Rafael Martínez. Gracias, Rafa, por venir. Buenas noches, saludos. Sí, y hemos venido dando una secuencia de pláticas que están grabadas sobre el tema de liberación. En la última ocasión decíamos que hay quienes opinan que primero, al estar ministrando a una persona, lo primero es expulsar los demonios de la vida de la persona para que luego entre Jesucristo a su vida. Afirman que primero hay que limpiar la casa para dejar entrar luego al Señor. Para mí esta creencia no es bíblica. Primero es la salvación. Primero es la salvación. Primero es que la persona decida recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, y la liberación es el paso subsecuente. Cuando nosotros hablamos con una persona y hemos venido diciendo cómo, nos vamos a encontrar tres casos. A ver si tengo primero, el primer caso es los que no conocen al Señor. ¿Qué hay que hacer? Pues presentarles el plan de salvación. Que Jesucristo es camino, verdad y vida, y es el único Salvador eterno de cada alma que fue creada por Dios. 2. Los que sí conocen al Señor, pero se han apartado de Él, viven en pecado y quizás asisten regularmente a los cultos de una iglesia, pero no viven bajo el señorío del Señor. No están consagrados a Él. Es el caso de los cristianos carnales, ¿no? Que, bueno, pues asisten a la iglesia y están allí, pero no está su corazón totalmente entregado al Señor. Tienen carnalidad y se han apartado de Él, ¿no? 3. Caso número 3 son los que conocen al Señor. Lo aman, lo siguen, desean agradarle, pero no han tenido una respuesta a sus problemas espirituales. Hay áreas en su vida que pues no están plenamente dominadas por el Santo Espíritu, ¿no? ¿Por qué no están plenamente dominadas? Si ellos buscan al Señor, puede haber allí alguna atadura, alguna necesidad de administración, alguna situación ancestral, no sabemos. Pero vamos a continuar con el 6º paso. Nos quedamos con unos comentarios muy hermosos, muy buenos del pastor sobre el hecho de indagar. Después de que la persona diga sí, sí deseo ser libre, sí quiero cambiar mi vida, ya estoy fastidiada del pecado, ya estoy fastidiada de esta carga, de esta opresión, entonces hay que indagar. Comentaba yo que en nuestro manual, ¿me lo prestas? De la guerra espiritual del príncipe de paz, parte de los contenidos del manual es un cuestionario de liberación. El cuestionario es una herramienta muy útil porque pasa algo. Hay personas que están ministrando la liberación, pero ya decíamos, están prácticamente adivinando qué clase de espíritu es el que está oprimiendo a la persona. Y dicen, espíritu de X, ¿no? De depresión. No, pues no es depresión. Espíritu de tristeza afuera.
Y espíritu de la muerte, espíritu de San Judas Tadeo, idolatría. Y le siguen pica y pica y pica y pica, a ver cuál, hasta cuando le dan, ¿verdad? Le dicen, bueno, espíritu de ira. Ya, ¿qué quiere? Ah, ya se manifestó. Ya se enojó. Ya te das cuenta que es ya. Ah, ya le dimos, pero tuviste que pasar por un de Tin Marín, de doping, güey, ¿no? Y eso no se trata la liberación de eso, ¿no? Hay que ser más objetivos. Entonces, el cuestionario te va a ayudar a evitar eso. Otra cosa es que la gente, aunque desee ser libre de todo su corazón, hay secretos, hay pecados que han sido secretos de años, ¿no? Hay personas que ya son mayores de edad, pero vivieron con una situación, por ejemplo, de abuso infantil que toda la vida callaron, y ese abuso infantil les causó problemas toda la vida, en su carácter, en todo, ¿no? Entonces, el pecado da pena, ¿no? Da pena decirlo, y más si estamos ante un obrero del Señor, aunque sea maduro él, aunque él no, la gente le da pena. Entonces hay que indagar en qué áreas de la vida de la persona, y ya entran ahí las áreas, cuerpo, alma y área espiritual, ¿no? Y se han quedado ataduras, ¿verdad? Como consecuencia. ¿Qué nos dices de indagar, Rafa? Buenas noches. Yo creo que la parte más difícil que tiene una persona que va a hacer liberación y la que va a recibir es en el área de lo sexual. La confesión. La confesión, ¿no? Ahorita el profeta hablaba de abuso, ¿no? Pero ¿qué hay si en la infancia tuvo una violación, ¿no? Porque hay una gran diferencia entre ser abusado y ser violado, ¿no? Y esa área abre puertas y causa grandes estragos en la vida del ser humano, ¿no? Llámese mujer, llámese hombre. Entonces, hay que ser muy, con el don de la sabiduría, tener el tacto y las palabras correctas para darle la confianza a la persona y que ella confiese. Porque recuerden lo que dice la primera carta de Juan, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos, ¿no? Pero tenemos que hacer las preguntas vergonzosas, ¿no? Las que causan escozor, las que no queremos decir, las que en algún momento dijimos, o dice la gente, ¿no? Estas cosas me las voy a llevar a la tumba y no se las voy a decir a nadie. Y eso es algo que lo tiene atormentado, que no lo deja desarrollarse en su vida social, en su vida matrimonial, en su vida ministerial, porque no ha habido esa confesión. Entonces nosotros tenemos que tener, por eso precisamente está la herramienta del cuestionario, para que vayan más allá. Ahora, tengamos en cuenta que no es lo que nosotros queramos escuchar, es lo que la persona pasó, ¿sí? Es lo que la persona pasó, y esta parte es muy sensible, algo que tenemos que, que entender. En el libro de Santiago dice que confesemos nuestros pecados unos a otros y que oremos unos por otros. Y esa parte es la que el cristiano que no ha pasado por liberación, no ha habido una confesión, por lo tanto no ha habido una liberación, ¿no? Si no se confiesa, pues no se puede ser libre. Así de sencillo. Muy bien, si no se confiesa, no se puede ser libre, ¿no? No puede haber liberación si no se abre el corazón de quien desea ser liberado. Recuerden que todos los endemoniados sean presentados ante Jesús. ¿Y quién conoce todas las cosas? ¿Quién conoce el corazón de todas las personas? Es Jesucristo. Todas las cosas
fueron creadas por medio de Él y para Él, ¿no? Entonces, vamos a indagar en las áreas de la vida de la persona para orar, para llevarla a renunciar, animando a la persona con mucho amor, repito, subrayo, con mucho amor, a que abra su corazón y asegurarle que nosotros no somos sus jueces. Asegurarle que somos ministros del Evangelio y que deseamos ayudar, ¿sí? La indagación debe de ser de tipo pastoral. La indagatoria no debe ser de tipo policial. No es un interrogatorio. Es un cuestionamiento a que abra su corazón a Dios y saque pues todo lo que tenga por ahí, ¿no? Vean ustedes, ahí estamos con personas que son maduras y que está el profeta Yuhani, está el rabino Melchor, entonces ahí se está haciendo una indagatoria, pero de la obra de Dios, ¿no? El Espíritu Santo va a actuar que la persona recuerde lo que a veces parecía ya había olvidado. Hay en el ser humano, mi esposa que es psicóloga, Rosy, me dice que en el ser humano hay algo que en psicología se llama mecanismo de defensa. Y parte del mecanismo de defensa es pretender olvidar cosas, ¿no?, que están enterradas en lo profundo y que pues en su momento hay que soltarlas, debemos ministrar bajo la dependencia del Espíritu Santo. Ahí estamos ministrando a personas en las diapositivas, pidiendo los dones para ayudar compasivamente a que la persona se sincere ante Dios y que se sienta cómoda para poder orar ante Cristo por ella, ¿no? Y decíamos que son tres áreas, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. En el área del cuerpo, lo que atrae ataduras más fuertes es todo lo que tiene que ver con las relaciones sexuales ilícitas, ¿no? Ya lo decía aquí el pastor. ¿Qué son las relaciones sexuales ilícitas? Pues aquellas que han sido hechas fuera del matrimonio, ¿no? Todo contacto sexual. El sexo es muy importante para Dios. Dios nos hizo seres sexuados, ¿no? Y el sexo nos los dio Dios para reproducir la especie, por eso Satanás lo ataca mucho. Si hay algo que es importante para Dios, fíjese cuánta importancia le da a Satanás. Si usted quiere saber que hay cosas importantes para Dios, también vea el otro lado, ¿no? El otro lado de la moneda, qué importancia le da Satanás a las cosas sexuales. ¿Por qué hay tanta pornografía? ¿Por qué hay tanto pecado, no? Todo contacto sexual une en una carne a quienes de él participan. Leemos en Génesis 2:24, dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Dice la Reina Valera, una sola carne. Ahora, la carta a los Corintios 6:16 dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, ¿no? ¿Qué nos dices al respecto, Rafael, del pecado sexual? Como has visto en los cientos de administraciones que has tenido, algunos detalles sobre el asunto del cuerpo. Esa parte de ministrar
el cuerpo, es peligroso si se hace hombre con mujer y el que está ministrando no es maduro o no está teniendo ese contacto con Dios, ¿sí? O viceversa, si es mujer con hombre, ¿no? La hermana de Oaxaca la vez pasada habló de una situación, ¿no? Entonces, hay que tener Así que mucho, una persona se masturbó uh-huh, ahí con... por esa parte, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, Mucho cuidado en esta área específica, ¿sí? Porque, bueno, nosotros lo vimos en Pachuca, el espíritu de sensualidad que traía esta mujer, ¿no? oh, sí, Y sacaba la lengua y hacía movimientos sensuales, ¿no? totalmente sexuales, Entonces, incluso se ponía en posición de flor de loto, abría las piernas y invitaba, ¿no?, al ministrador a, ven, llégale, ¿no? Totalmente poseída, ¿no? Entonces, cuidado. entonces en esta área yo siempre he sido muy cuidadoso. eh, Nosotros tenemos una renuncia específica para lo sexual, tanto para el hombre como para la mujer, porque son diferentes. En algún momento hay diferentes demonios que operan en el hombre y diferentes demonios que operan en la mujer. Ahora, otra cosa que hacemos y es muy importante es expulsarlos por área, ¿sí? O sea, ya renunció y después ustedes van a tener que expulsarlos por área. ¿A qué me refiero con eso? Van a tener que preguntar si hubo sexo oral, ¿no? Sexo vaginal o sexo anal, y ustedes van a tener que echar fuera los demonios que se quedaron alojados en esa parte del cuerpo, ¿no? Hay gente que ha tenido sexo con animales, ¿no? O sea, toda esa clase de perversión, nosotros tenemos como ministros de liberación, tenemos que echarlos fuera parte por parte, ¿sí? Es muy En específico. en la diapositiva están homosexuales, hombres besándose con hombres, mujeres besando a otra mujer, lesbianismo. Está ahí una foto de un campesino teniendo sexo con una cabra. Esto es muy común en zonas rurales, se llama zoofilia, y está un joven teniendo amoríos con una anciana. Eso se llama gerontofilia. Entonces, en el área del cuerpo, pues también está el adulterio, que es muy frecuente el adulterio en la sociedad, en toda sociedad. Y ya hemos dicho que el adulterio se mete a la iglesia también, ¿no? Entonces, mire, voy a comentar un caso que tuve hace años. El pastor de la iglesia me encomendó a una pareja que les ministráramos, Rocío y yo, porque tenían problemas muy graves y se iban a casar. Entonces, cuando hablamos con la muchacha, ella me dijo, mire, cuando yo estuve en la universidad, yo era una prostituta. Era la mujer de todos y de nadie. Una universitaria. Tuve sexo aquí, tuve sexo allá, en la universidad. Entonces, cuando se fue viendo un poco más adentro, resulta que ella fue violada en la niñez por su padrastro. Y de ahí se volvió ella totalmente promiscua. Y decía, yo era una prostituta, nada más que no cobraba. Y entonces le dijimos, mira, el Señor, el Espíritu Santo nos muestra que tienes que ir renunciando, porque Él quiere renovar tu pureza. Él puede rehacer tu virginidad incluso, si tú eres fiel con Él. Entonces, haz una lista de las personas con las que tuviste ayuntamiento.
lo primero que dijo ella, para ir renunciando uno por uno, porque quienes antes de conocer a Cristo se han unido sexualmente, por ejemplo, con 30 personas, tiene 30 cuerpos. Pues se hacen un cuerpo con ellos, con los que han tenido relación sexual. Nos explicaba Rafael otra vez que el alma queda fragmentada. Y tiene que renunciar al sexo que tuvo con un fulano, con otro sultano, con todo. El problema de ella más fuerte era que tenía visiones espantosas, terriblemente. No quiero explicarlas porque veía serpientes en una cruz y cosas horribles, ¿no? Y por eso es que el pastor no las canalizó. Entonces, cuando se le preguntó, oye, ¿tú has tenido relaciones sexuales con algún brujo o con alguien o hiciste ritos satánicos? Y ella dijo, no, yo nunca participé en ninguna orgía satánica. Ah, ¿tuviste relaciones con un hombre que practicaba el satanismo? Y entonces ella dijo, sí, con un maestro de la universidad, en el pleno escritorio de ahí del salón, cuando no había nadie, llegué a tener relaciones con un brujo, y seguramente era un brujo de alto nivel. Porque ¿qué hizo esta relación? Pues el brujo sí era satanista. Le infiltró demonios por el área sexual. Entonces, cuando ella hizo su confesión uno por uno, de los hombres con los que tuvo, hasta mujeres incluso, fue siendo libre, lloró, se arrepintió. Pero cuando llegamos al punto con ese maestro, porque era un maestro de ahí de su universidad, tuvo muchos problemas. Y ella ya tenía pesadillas que no la dejaban dormir, la inquietaban. Entonces, el área del cuerpo hay que renunciar específicamente con los que compartieron su cuerpo. Imagínense, un pastor una ocasión me dijo que una señora tenía unos perros y había llegado a la conclusión de que esta mujer tenía zoofilia con perros, ¿no? Perdón por decir cosas asquerosas, incluso el Evangelio dice mejor ni se mencionen, pero estamos en una situación de liberación y el género humano, miren, cuando alguien tiene una relación con prostitutas, que es muy común, estas pobres mujeres, imagínense cuántos chamucos de cuánta gente andan portando, su alma cómo está. ¿Cómo está? Pobrecilla, su alma está fragmentada, ¿no? Y ministrar a las prostitutas es ministrar almas rotas. Y hay que recogerlas. Y solo Jesús puede tomar pedazos de alma que anduvieron, sabe por dónde, y volverlas a unir. Entonces, ¿qué nos dice Rafael? Es cierto, profeta. Usted marca ahí en las diapositivas que si tuvo relaciones con 30 hombres, 30 cuerpos tiene, ¿no? Eso lo estamos hablando en el plano natural, pero en el plano espiritual, en el momento que tiene una persona una relación, la persona que tiene relaciones trae maldiciones, trae demonios. Y la persona que tiene la relación se une y se hace una mezcla, ¿sí? Luego se separan, viene otro y se vuelven a unir y siguen teniendo transfusión de espíritu, transferencia. Entonces, si no se renuncia uno por uno, persona por persona, no va a ser libre, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado porque imagínense, por ejemplo, se habla de la violación, ¿no?
Hay dos vertientes para lo de la violación. Uno, se pueden convertir en mujeres, yo les digo para que no se oiga feo, con moral distraída, ¿no? Uno, por esa parte. O entran al lesbianismo. O sea, ustedes como ministros de liberación tienen que atacar en el momento que fue el hecho. Ahí es donde ustedes tienen que entrar, porque en ese momento fue donde se abrió la puerta para que se desatara toda su vida sexual. Y si no cortan desde el principio, desde la raíz, no va a ser libre, pero va a costar mucho más. Entonces tienen que ir primero, siempre vayan a la raíz de donde empezó todo, porque ahí empezaron sus traumas emocionales, ahí empezaron todo el pecado sexual, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ir siempre y preguntar a la raíz, ¿dónde empezó todo? ¿Sí? Bueno, a veces pláticas como estas son incómodas para quienes no han confesado o han querido guardar sus pecados, o los cristianos que están acostumbrados a mandarle al Señor todos sus pecados en paquetería, ¿no? Me refiero cuando dicen, Señor, perdona todos mis pecados, tú ya lo sabes, ya, perdónamelos. Ah, muchas veces hay que decir, en tal momento, con tal persona, pequé, perdóname, Señor. Y soltar con arrepentimiento eso que ha pasado. Miren, yo he estado liberando a personas orando, mi esposa también. Y a veces les dice uno una pregunta, oye, cuando estabas con tal personita teniendo sexo, ¿te gustó? Había una niña menor de edad que era abusada por un hombre adulto de su familia. Y ella dijo, la verdad sí me gustaba. No nos debe sorprender la naturaleza humana. Y cuando nosotros le dijimos, bueno, pues tienes que soltarlo. Una vez en Veracruz, un hombre tenía sexo con una burra, un muchacho, un campesino, ¿no? Y te puede decir, ay, no puede ser esas cosas, ¿no? Se llama zoofilia. Por eso la Biblia, en la ley, dice que tanto la bestia como la persona eran apedreadas, ¿no? Que eso no agrada a Dios, pero sucede en la vida real, ¿no? Bueno, ahorita el homosexualismo y el lesbianismo son temas diarios. Voy a tocar otra situación del área del cuerpo y el aborto. Es terrible el aborto. El aborto también produce ataduras. Primero, por constituir un homicidio. La palabra de Dios dice, no matarás. Es muy claro. Y segundo, por el sentido de culpa que se origina en la madre. De hecho, las clínicas abortivas que están en la Ciudad de México, autorizadas por la ley y por el gobierno, pagadas con los impuestos de los ciudadanos, ahí vemos que atentan contra las leyes de Dios. Las pagan los impuestos de ciudadanos. Bueno, en esas clínicas hay personas, dizque psicólogos que se dedican a hablar con la persona antes del aborto y después del aborto. Después del aborto a la mujer le viene
una tristeza, dicen, inexplicable. No, pues es explicable, ¿cómo no? Incluso el papá de la criatura abortada, si ha sido cómplice, si el papá la llevó a abortar, si el papá pagó, lo indujo, también debe ser ministrado. También, ¿sí? Todas las mujeres, esto va para todas las mujeres que han pasado por un aborto, tienen necesidad de liberación. ¿Lo puede anotar? Y hoy les quiero compartir algo. Les voy a quitar esta diapositiva que está muy fuerte. Yo les voy a compartir algo. No puedes liberar si tú no has sido libre. Antes de que yo fuera cristiano, hace muchos años, yo anduve con una muchacha. Esa muchacha se quería casar conmigo, pero yo no tenía ni un poco sentido de quererme casar con ella, ¿no? Y de las relaciones que tuvimos salió embarazada. Cuando ella me dice que está embarazada, ella me dice, ¿te vas a casar conmigo? Le dije, no, tenlo y yo te ayudo a mantenerlo, ¿no? Un día me pide dinero para ir al doctor y yo se lo doy, ¿no? Porque yo realmente no tenía ningún interés de hacerme responsable. Le di el dinero y yo me acuerdo que estaba comiendo en un restaurante con uno de mis tíos que me había ido a visitar y mi hermana, y me llama ella y me dice que fuera yo por ella al restaurante, ¿no? Igual a donde estaba, y le dije que por qué. Y me dijo que había salido de una clínica y había abortado. En ese momento me enojé, ¿no? Le dije tantas cosas, pero yo esa culpa la cargué por muchos años, por muchos, muchos años, hasta que en un proceso de liberación mío, Dios me permite tener una visión donde yo veo cómo Jesús está cargando un niño y el niño está feliz. Y en ese momento yo pude pedir perdón y ponerme en paz y entregárselo a Jesús. Desde ese momento se me quitó la culpa, se me quitó la vergüenza, se me quitó el miedo de hablarlo. Antes yo lo hablaba esto y me ponía a llorar, ¿no? Eso fue hace muchos años, ¿sí? Pero, y era vergonzoso para mí decirlo, porque pues, había sido una muerte de un niño, ¿no? Que yo había contribuido con dinero, yo no sabía que iba a hacer eso, pero yo había contribuido dándole el dinero para que ella lo pudiera hacer, ¿no? Entonces, causa una atadura, sí, causa vergüenza, sí, causa miedo, sí, se siente uno inmerecedor del perdón de Dios también, ¿sí? Pero hasta el momento que uno enfrenta y pide perdón a Dios por esos hechos, es cuando uno es libre, ¿no? Hoy yo entiendo claramente a las mujeres cuando llegan con nosotros que han abortado, ¿no? O a los hombres que dicen, yo participé, yo di, yo llevé, y yo sé cómo se sienten, yo sé, porque yo lo viví por años, por muchos años yo viví esa parte, ¿no? Y es verdaderamente doloroso que cuando lo habla uno, se ha señalado, porque también me pasó antes de ser libre, ¿no? Entonces, esa parte del solo por amor y que uno sea libre, porque Jesús en ese momento no agarró un látigo y me pegó. No, 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 yo sentí una paz, un amor, algo que es indescriptible en el momento que yo le digo, perdóname, ¿no? Perdóname porque yo contribuí a eso, yo no sabía, pero perdóname, porque siento culpa, porque por muchas cosas que yo sentía, tuve que confesar todo lo que yo sentía y todo lo que yo hice,
para que yo fuera verdaderamente libre. Entonces, en esa situación específica, tanto la mujer como el hombre necesitan administración. Y lo más importante es no juzgarlo, solamente hacerlo por amor, porque Dios no nos juzga cuando nosotros tenemos dispuesto nuestro corazón para ser libre, ¿sí? Eso era lo que yo les quería compartir. Están tomando nota y yo sé que el Espíritu Santo está hablando mucho a varias personas para que vean la seriedad de lo que es la liberación. Jesús dice que viene a dar apertura a los presos. Hay muchas cargas en la gente, algunos están en fosos cenagosos, otros están en cárceles espirituales, otros tienen atadura y solo Jesús puede ayudar y nosotros vamos a poder ayudar, pero es algo muy cierto que dice Rafael. ¿Cómo vamos a ayudar a alguien si primero nosotros no somos libres, no? Sí, yo agradezco cuando era joven al pastor Joe de León, allá Dios me llevó a San Francisco, California, a tener una liberación allá. El día que me dijo a mí, a mi compañero de misiones, a ver muchachitos, tomen su libreta y van a hacer una lista uno por uno de todos sus pecados. No salen de esta habitación hasta que hayan escrito todos. Entonces nos dio una libreta y un lápiz, ¿no? Y yo me senté en un escritorio y el otro muchacho, mi compañero, ¿no? Bueno, él ya había acabado y yo seguía. Y el Espíritu Santo me estaba trayendo memorias de pecados sexuales, de pecados de palabra, y graves, ¿no? Como, por eso cuando les digo que cuando uno va a ser liberado le da pena a uno decir, si yo le dijera a cada uno de los del grupo, a ver, hermanos, vamos a ser sinceros y vamos a explayar nuestros pecados, nuestra vida, etcétera. Yo le aseguro que si alguien tomara nota, iba a salir una historia de horror, un libro una novela de horror de este grupo. Pero quiero decirte algo, que el Santo de los Santos, el bendito, con una sola gota de su sangre, es capaz de pagar los pecados, una sola gota, de todo este grupo. Amén. Y hacernos sentir como si nunca hubiéramos pecado. Porque esa es la verdad de Dios. Para eso vino el Hijo de Dios, a libertar a los cautivos. Pero estábamos hablando del área del cuerpo, ¿no? Ya vimos, vamos a pasar al área del alma, ¿no? Ay, no, aquí el área del alma. El área del alma tiene que ver con los sentimientos, con los pensamientos en esta área. En el alma, generalmente las ataduras provienen de odios y de miedos, ¿no? ¿Verdad? Ahí estamos haciendo una confesión pública en un estrado del centro de Puebla, del Zócalo de Puebla, rompiendo ataduras. Estoy hace años. Y con todo mi corazón, luchando contra el pecado, declarando, ¿no? Gloria a Dios que Dios nos liberta del alma, ¿no? De esos sentimientos. Pero decía de odios y miedos. Bueno, el odio. El odio es uno de los espíritus más resistentes, ¿a poco no? ¿No?
Porque el odio trae a todos sus amiguitos, a todos sus compinches. Recuerden que un espíritu maligno nunca viene solo, va acompañado. Por ejemplo, odio va a traer rencores, enojos, resentimientos, envidias, orgullos, violencia, deseos de venganza, groserías, maledicencias. ¿Qué raíces va a producir el odio? Amargura, falta de perdón, y frecuentemente va a acarrear una presión nerviosa, enfermedades, ¿no? Recuerden que algo que nos habla muy fuerte el Señor, a mí me ha hablado mucho en esto: quien no perdona no puede ser perdonado, ¿no? En lo particular, pues como pastor he sufrido muchas traiciones de gente que amamos, se le dedicó tiempo. Ahora sí, como dice la sección amarilla, tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Y de buenas a primeras, pues nos abandonan y las gracias nos dan, y pues uno dice, ah, caray. Y empieza ahí la lucha, pero ya aprendí a perdonar. Jesús, mi Señor, me ha ayudado a perdonar. Porque está escrito, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a ustedes vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y Dios trae un registro de nuestras ofensas y quiénes somos nosotros para no perdonar. Entonces, cuando decidimos decir, le perdono de veras, me dolió, pero le perdono de corazón, pues es un ser humano como yo. Y perdóname, Padre, por no perdonar. Y entonces empieza uno a ser libre, ¿no? No dejes que el odio me llene, ¿verdad? Yo no odio, realmente no odio a nadie. Lo puedo decir gracias a Jesús. Gracias a Jesús, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la parábola de los dos deudores? Se las dejo de tarea ahí en Mateo 18, 23 al 35, ¿no? ¿Verdad? Yo creo, profeta, que aquí hay un cliché que yo lo he escuchado dentro del cristianismo de todos mis hermanos, ¿no? Ciertamente, si uno no perdona, no va a ser perdonado, ¿no? Y muchas veces creemos que ya perdonamos, pero hay cosas todavía que nos duelen. Y cuando nosotros, yo se los voy a explicar como yo se los enseño a los de la congregación, a ver si ustedes dicen si estoy bien o estoy mal. Hay 3 fases del perdón. 3. La primera fase, tienes que perdonar a Dios, porque Dios tiene la culpa de todo lo que te ha pasado. La segunda fase es perdonar a todos los que te rodean, porque todos los que te rodean te han hecho daño. Y la tercera fase, y la más difícil de llegar, es perdonarte a ti mismo, ¿sí? Ahora, mucho cristiano tiene en su boca como cliché decir, yo ya perdoné y ya los amo en el amor de Cristo. Y eso es totalmente alejado de la realidad. Si realmente no hay un perdón genuino, no puedes amar en el amor de Cristo. Yo un día le pregunté a Dios, ¿por qué me traicionaban? ¿Por qué hablaban mal de mí? ¿Por qué tantas cosas, no? Estaba yo pasando un proceso de traiciones serias, ¿no? Y la contestación de Dios fue algo que hasta el día de hoy me ha marcado para perdonar. Me dijo lo siguiente: si a mi hijo, que era todo amor, lo traicionaron, ¿quién eres tú para no ser traicionado? Y me dijo lo siguiente: tú no has entendido que el proceso de las traiciones te hace tener misericordia para la gente. Y hoy tienes tú misericordia, porque a ti te han traicionado y tú tienes misericordia. Y me puse a llorar, ¿no? Porque irremediablemente en mi reclamación que yo tenía para Dios,
Yo quería que me dijera, no te preocupes, ya no te va a pasar nada, yo te voy a cuidar y no, nada te va a pasar. Y no, no fue así, ¿no? Esa no fue la respuesta. La respuesta fue que cada vez que alguien me traicionara era porque iba a aumentar la misericordia para la gente, o de mí hacia la gente, ¿no? Entonces iba a haber más perdón, iba incluso, yo no sé qué sea, pero incluso hoy Dios me ha dado no sé si sea un don, una gracia, que yo puedo sentir el dolor de la gente. Y yo lo siento el dolor, siento la angustia, y cuando yo veo a la gente, yo sé que es esa persona porque Dios ya me lo hizo sentir a mí, y ya no puedo llegar como juez y verdugo y atacarlo, sino llevarlo a que sea libre de esa opresión, de esa amargura, de esa tristeza, de ese dolor. Entonces, eso a mí me ha pasado a través de estar en la práctica de la liberación y a través de yo ser libre también. Porque déjenme decirles que yo cada mes me meto en una sesión de liberación como cualquier otro, cada mes, rigurosamente, cada mes confieso lo que he hecho en el mes, cada vez confieso, lo confieso y soy libre. ¿Por qué? Porque tengo que estar preparado y apto para poder ayudar a otra persona, pero tengo que ser libre yo, tengo que limpiarme yo, porque en el transcurso del mes hay cosas que no me agradan, hay enojos, ¿no? Hay situaciones que no confieso y que digo, no, yo los amo en el amor de Cristo, hermanos, adiós, que Dios los bendiga, pero por dentro hay un malestar, por dentro hay un pensamiento que no debe de estar. ¿Por qué? Porque no vamos a dejar de ser seres humanos. No vamos a dejar de ser seres humanos hasta que entreguemos, hasta que estemos delante de la presencia de Dios, seremos o buscaremos estar dentro de la perfección. Antes no, solamente tendremos crecimientos espirituales, pero hasta que estemos delante de Él, seremos verdaderamente eh, puros, ¿no? Santos. Hoy en día solamente buscamos la santidad, buscamos agradar a Dios cada día, vivir en paz con Dios, vivir en paz con Dios en y paz con con todos los que nos todos. rodean, ¿no? Y un día lo logramos, otro día no, y esas cosas son las que uno tiene que confesar para poder ser libre, para poder vivir en paz, para poder estar apto para escuchar la voz de Dios y escuchar la dirección, porque hay muchas cosas que nos distraen. Y eso es lo que nosotros tenemos que confesar en el día a día, en el día a día. Y amados hermanos, recuerden que al iniciar este capítulo 5, hablamos de que una cosa es la liberación y otra cosa es la sanidad interior. Y todos dije, necesitamos sanidad interior. Todos. Quizá no tengas necesidad de liberación de un demonio de odio, pero tienes necesidad de perdonar, sanidad interior. Y bueno, aquí estamos, hermanos. Muy sensato lo que dice aquí Rafa, que una vez al mes confiesa, eso está muy bien. Yo también trato de hacerlo diario, porque sé que soy un hombre pecador. Mientras esté en la tierra, busco la santidad de Dios. Por supuesto, soy un santo, ¿no? Apartado para Dios, pero la naturaleza adánica, ahí está, ¿no? Entonces, no puedo negar la naturaleza adánica. Y le digo al chamuco, sal de mí en nombre de Jesús. Renuncio a ti. Otra, decíamos que en el área del alma son el odio y el mello. Me da mello. El miedo ocasiona ataduras que se denominan traumas, fijaciones, complejos. A veces los miedos son tan fuertes que se manifiestan en convulsiones, en temores, dudas, inseguridades. Es difícil imaginar lo que una persona
puede sufrir a través de miedos profundos. Miedos profundos. Una cosa es tenerle miedo, ¿no? Y otra cosa es ya un miedo profundo, ¿no? Uno de mis alumnos decía, yo sé que ustedes no sufren las fobias que yo sufro, pero quiero decirles que me ha pasado frecuentemente que vengo en el metro, ahí en el metro de la Ciudad de México, y me entra el miedo. Miedo a no sé qué. Claustrofobia. Pero dice, me dan ganas de gritar así en medio de la gente. Y es horrible, hermanos. Empiezo a sudar. Dice que él viene ahí en el vagón y viene sudando y viene, bueno, todo se pone mal, ¿no? Y estuvimos orando por él, por esos miedos. El miedo a los creyentes no nos está permitido tener miedo. O sea, ¿en qué sentido lo digo? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Tomar esa promesa, yo la tengo, yo la vivo, ¿no? Porque el miedo, nos decía el pastor Rafa, que es una puerta abierta a los demonios. Satanás trabaja con el miedo y va a traer, como dijiste la otra vez, el miedo es el padre de la inseguridad, ¿o de qué? De la vergüenza. De la vergüenza, ¿no? Satanás nos asusta para que quedemos inmóviles, perturbados. Hermanos, aquí hay que indagar sobre los miedos que las personas puedan haber tenido en su infancia, ¿no? Hay niños que toda su vida no fueron atendidos en el miedo que les daban en su habitación a la hora de dormir, porque les decían, ya duérmete, ahí viene el coco, ¿no? ¿Y quién era el coco, no? Y piensan que está la mano peluda abajo de su cama y ya son grandes y tienen miedo. De veras, hermanos, vamos a ver más adelante algo de liberación de niños. Adelante, Rafa. A ver, esto apúntenlo, hermanos, porque esto les va a servir, ¿no? En la parte natural, en la parte de la psicología, el miedo tiene una deformación, ¿sí? Los nombres de la deformación del miedo, primero es angustia, pánico, trauma, fobia, psicosis y terror. Esas son las deformaciones del miedo, ¿sí? Ahora aquí les voy a aventar una pregunta. Oye, hasta hay una canción del trío Los Panchos que oye a mi papá y que están así muy románticos y dice ansiedad, angustia y desesperación. No, pues sí, ahorita que me acordé de todo eso. Entonces, ¿cuánto tiempo llevamos de pandemia? Pues 2 años. ¿2 años? Sí, COVID-19. 2 años. Y ya vamos por 3. Ok. Esto lo hablé en la iglesia Nuevos Comienzos con el pastor Pedro. Y hoy lo voy a hablar con ustedes. Creo que también lo hablé en Acapulco. Hace 2 años, Satanás soltó el miedo en la pandemia. Pero el agente que ocupó fue el terror. El terror aterrorizó a todo el mundo. Cristianos, no cristianos, aterrorizó a todo el mundo. Y se abrió una puerta en nosotros de miedo. ¿Teníamos miedo de ser infectados? Sí. Pregunta para ustedes. ¿Alguno de ustedes ya cerró esa puerta de miedo para ser infectados por medio del COVID? Si no has cerrado esa puerta, acaban de anunciar ya la 4ª vacuna, ¿eh? Sí, hay que tener mucho cuidado porque eso nos detiene. Se tienen que reír, sí. Ahora, hay 2 tipos de miedo. 2. El real y el ficticio. ¿Sí? El real es cuando hay un peligro inminente.
y nos entra miedo. Y el ficticio es aquello que crea nuestra mente y suponemos lo que pasó en la pandemia, ¿no? De repente no voy a salir porque me voy a infectar. Y hubo gente que se encerró por un año y no salía para nada, ¿eh? Y algunos terminaron infectados, ¿sí? Entonces, el miedo en su deformación te causa paranoia, te vuelves paranoico, ¿no? No me toques, usa cloro, usa gel antibacterial, ¿no? Usa 2 o 3 cubrebocas. Esa persona no está libre, no está siendo libre, no está viviendo, vive a través de una deformación del miedo, ¿sí? Y nosotros tenemos, dice la Escritura que tenemos espíritu, no tenemos espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Mas no dice que vayamos y retemos, dice que tenemos dominio propio, tenemos que ser sabios, ¿sí? Mas no tener miedo, porque aquí es donde entra la Escritura. Si muero, me voy con Cristo y para mí el vivir es ganancia. Sí, lo decimos muy bonito, pero ya en la práctica no es cierto. Vivimos a través del miedo. Entonces, hoy esa es la pregunta, ¿no? ¿Ustedes en su vida ya cerraron la puerta del miedo y del terror? Porque fue terrorífico lo que se vio, ¿no? Muerte aquí, muerte allá, infectado aquí, infectado allá, ¿no? Algunos hasta pasamos por el proceso del COVID, algunos no nos dio tan fuerte, ¿no? Gracias a Dios en mi familia no murió nadie, pero gente cercana y conocida sí murió. Entonces eso causa un terror, ¿no? Sigue siendo la misma pregunta. ¿Ya fueron libres? ¿O ya cerraron esa puerta? Y si no, pues a ver qué se puede hacer por ustedes, ¿no? Y hay otra clase de miedos. Fue un miedo global, un miedo internacional, por decir así. Pero hay personas que tienen miedo a la oscuridad. Ya viene la noche y empiezan a tener miedo. Otras a las alturas, ¿Sí? ¿no? Yo algunas veces Se marea. tuve la iglesia en el edificio Marina aquí de Puebla, en un penthouse, arriba del 6º piso. Teníamos un elevador y recuerdo que a veces se descompuso el elevador. La persona tenía un miedo a estar encerrada y casi se muere de la crisis del corazón y todo. Hay personas que le tienen miedo al agua, a las tormentas, estar encerrado. Una vez ministramos una pastora que tenía una fobia, se llaman fobias, los miedos, a las arañas. Veía una arañita de esas patonas y en lugar de hacerle y ya se acabó la araña, se ponía a temblar y a gritar así mal, ¿no? Porque la mente humana dominada por el miedo es algo muy, muy feo, ¿no? También hay miedos transmitidos, profesor. Sí. Hay miedos transmitidos, ¿eh? Tengan cuidado. Hay miedos que transmite papá o mamá. No salgas porque te va a pasar algo, ¿no? Y no ha pasado nada, pero hay miedos transmitidos igual, ¿no? Que causan parálisis muchas veces a una persona. O sea, se paralizan. Por ejemplo, lo que hablaba de la fobia hacia las arañas, causa una parálisis y causa una como taquicardia, una desesperación, comienzan a sudar, a llorar, a gritar. O sea, hay ciertos rasgos que no son normales, ¿no? Para una persona. Lo del miedo a la oscuridad. Cuando yo era chico, mi mamá era medio salvaje, la señora ya está descansando con un señor. Yo le dije que tenía miedo a la oscuridad y me metió a un cuarto y me encerró y ahí estuve llorando hasta que se me quitó el miedo. Los miedos se tienen que enfrentar en la parte natural, los miedos se tienen que enfrentar. Para poder nosotros ser libres del miedo, se tiene que enfrentar. Nada más, no va a haber otra cosa. ¿Hay un demonio que tiene su propio nombre y se mueve en la parte espiritual? Sí, pero el miedo se enfrenta, el miedo se debilita enfrentando, teniendo valor. Con sanidad interior. Sí. Bien, entonces ya estamos viendo las 3 áreas. El cuerpo, en el alma le dimos mayor énfasis al odio y a los miedos,
que es parte del alma, son situaciones almáticas, y vamos a lo del espíritu. El área del espíritu trata toda este tema, el curso de guerra espiritual, ¿no? Sería muy repetitivo volver a decir, pero todo lo concerniente al mundo espiritual de las tinieblas, ¿no? Otra vez, ¿no? Los contactos con el ocultismo van a producir ataduras que pueden llegar a ser muy serias, ¿no? Porque al ser humano no le está permitido entrar en cosas que Dios no quiere que entremos, ¿no? Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿A quién pertenecen las cosas secretas? A Dios. A Jehová. Y los ocultistas se meten en cosas secretas. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que Dios revela, pero hay cosas que no. Y el hombre necio va a practicar, ¿no? Ahí está Deuteronomio 18:9-14, lo leeré rápido. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, hay goreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios, ¿no? Vean ustedes, el área del espíritu es cuando el espíritu penetra otra puerta, ¿no? Se comprometen con el diablo, a algo que puede empezar por curiosidad, por inocencia, los lleva al horóscopo, a la lectura de las manos, y luego lo más fuerte, la magia negra, ¿no? Entonces el espíritu queda muy mal, muy mal, muy mal, ¿verdad? En el área del espíritu, ahorita que viene la Semana Santa aquí en Puebla, son muy, muy católicos, no sé, allá en Orizaba o en Oaxaca, ¿no? En Chimalhuacán, no lo sé, en Tlaxcala, ¿no? Pero aquí hasta en televisión salieron un listado, yo me quedé sorprendido, un listado de las imágenes que van a sacar a pasear. Yo dije, qué barbaridad, Dios mío, ¿no? El rosario, me tocó hablar con un santero, y el rosario lo ocupan los santeros para atarlos, un rosario, y lo ocupan como un amuleto. Sí, sí lo es. Es como un amuleto. Es una llave para abrir puertas espirituales. El rosario y el escapulario, ¿eh? Los dos. Me ha tocado gente con los dos, ¿no? Un cristiano que iba a una iglesia muy famosa aquí en Puebla, no voy a decir su nombre por cosas que no se deben de decir. ¿Qué pasó? Tenía escapularios en su pie y estaba atado a un espíritu muy poderoso, aparte de las invocaciones que había hecho él. Pero este santero, cuando hasta el día de hoy lo veo y lo trato, hasta el día de hoy, cuando le dije, tú tienes algo que no te permite ser libre, ¿no? Y de repente se manifestaba y se reía, y luego era él, y ayúdenme, y así estaba la lucha, hasta que le dije, a ver, dime, ¿qué tienes? Dice, sí, traigo un escapulario en mi carro, un rosario en mi carro, un rosario negro, y me lo dieron ahí. A ver, búsquenlo.
Y lo empezaron a buscar y no lo podían encontrar. Hasta que lo encontraron, Se escondió el chamuco. agarré unas tijeras y en el momento que agarré las tijeras y lo corté, gritaba el demonio, no, ¿cómo no? En el nombre de Jesús sales. Y hoy se rompe toda atadura que tenga y empezó a liberarse y ahí anda esta persona, ¿no? La cuestión del catolicismo les va a llevar a vírgenes, a santos, y les invierten, por ejemplo, veladoras, ¿no? Hasta el nombre de un santo le ponen a la persona. Eso significa que lo han consagrado y está bajo la autoridad de muertos, ¿no? De muertos. Por ejemplo, no sé, un santo de su devoción, a ver quién me dice uno. Bueno, bueno, ya no me digan tantos. Acá donde yo vivo es el Señor del Coro. Es un ídolo que vienen de México, de Puebla, de varias partes a adorarlo. El Señor del Coro. Es nuevo, no lo Pues conozco. ese nuevo no lo conocía, pero ahora que vaya usted, San Judas Tadeo. Sí. le va a decir al Señor del Coro de mi parte, calla y enmudece, no andes tan Amén. Amén. fuera, Amén. vete al abismo en el nombre de Jesús. Amén. Miren, bueno, cuando dicen San Judas Tadeo o San Martín de Porres, eso, están invocando gente muerta que realmente existió. Y existió y le están invocando y le están rezando, ¿no? Y consultar a los muertos es espiritismo, rosarios y todo eso. Es un área espiritual que también la gente tiene que ser tratada. Esta noche hasta aquí llegamos, amados del Señor, ¿verdad? Nos vamos a ver el próximo lunes y